¿Qué es pasar de la tercera dimensión a la quinta dimensión, de 3D a 5D? ¿Qué es? Porque hemos estado platicando y todo el mundo ha estado hablando de esto. Entonces, de repente siento que tenemos la duda de qué es exactamente pasar de 3D a 5D. Y en realidad es muy fácil. Pasar de 3D a 5D es el despertar de la conciencia y el despertar espiritual. Eso es todo. El despertar de la conciencia, que es mente, despertar de la conciencia es mente, despertar espiritual es corazón, despertar de la conciencia mente, despertar espiritual corazón. Masculino, femenino, y hay que hacer las dos. El despertar espiritual o de conciencia, el despertar en general, que incluye las dos, es el viaje del héroe. El viaje del héroe que es todo este proceso en el cual dejas de ser tú, dejas de vivir a través de la dualidad y empiezas a vivir desde el corazón. Entonces, eso es pasar de 3D a 5D. Entonces, el despertar espiritual y el despertar de conciencia, hay quien dice que empezamos por el despertar de conciencia, me parece bastante lógico. Estoy de acuerdo que puede ser así, no necesariamente, pero puede ser que empecemos por el de conciencia. ¿Por qué? Porque empiezas a ver cosas, el despertar de la conciencia, pues empiezas a ver cosas, es más mental, es más lógico. Entonces empiezas a ver cosas eh, lógicas, ¿no? Empiezas a ver lo de las vacunas, que no estuvo bien, que a lo mejor nos pusieron algo, que la gente se está sintiendo mal desde que fueron vacunadas, etc. Entonces, tu lógica, tu mente, tu lógica, tu inteligencia te empieza a decir esto no está bien, ¿qué pasa? Y entonces eso es como un ejemplo del despertar de conciencia. Empiezas a tomar conciencia de qué es lo que está pasando, de por qué pasan esas cosas, de si están bien, están mal, de por qué están bien, por qué están mal. Y entonces eso es la conciencia. Y luego el despertar espiritual es un poco más ir al corazón y empezar a entender todo lo demás, que es pues que no somos solo un cuerpo físico, que no somos, que somos energía. A mí me gusta mucho, por ejemplo, todo el tema de la física cuántica porque siento que une las dos cosas, une la espiritualidad con la ciencia, con la lógica, con, con, con la mente, ¿no? Con lo mental, con lo intelectual. Entonces, la física cuántica, pues precisamente explica es todo esto del gato de Schrödinger y del observador, que las cosas cambian depende de si son observadas o no y de quién las observa. Todo lo que es física cuántica para mí explica muy bien de forma lógica y científica lo que es la espiritualidad. Entonces, por eso es que a mí me gusta mucho la física cuántica, porque siento que une las dos. Hay quien lo verá más como ciencia, porque sí es ciencia, y hay quien lo verá espiritual. A mí me gusta verlo como que une las dos cosas. Entonces, ¿qué es pasar de 3D a 5D? Pues el despertar espiritual, que por cierto voy a decir, es durísimo. El despertar espiritual es fuertísimo, es durísimo, es muy difícil. Entonces, tenemos que entender que el despertar espiritual y de conciencia es muy duro. Por eso es que la gente no se anima a hacerlo. Es un camino dificilísimo. Estaba viendo alguien que dijo, el despertar espiritual no es un camino de meditar con velas y todo tranquilo. No, es un proceso muy difícil, muy duro, porque es todo un proceso. Después voy a hacer un video para explicarles cómo es, básicamente las etapas del despertar, pero es un camino muy difícil en donde tienes que empezar por aceptar. Para empezar, a veces el despertar empieza con una cosa muy dura de vivir, con algo muy difícil, y así empecé yo. Y empieza con algo muy duro que te mueve todo, te mueve la vida, te mueve todas tus creencias, tu familia, tus relaciones, etc. Y empieza, o sea, como con un golpe,
¿no? Es algo que te mueve del lugar muy, muy, muy cañón, muy fuerte, y te obliga a entender lo demás, y te obliga a entender quién eres y de dónde vienes y a dónde vas, y a cambiar tu vida, porque lo que te hacen ver es que no están bien las cosas y que tú no estás bien y que necesitas mejorar, que necesitas cambiar. Entonces, el despertar espiritual es muy difícil, es muy duro y es un proceso muy, muy, muy complicado. Que hay gente que no lo hace o lo empieza y no lo termina porque es tan difícil, es tan duro de vivir, que a lo mejor empiezan con algunas cosas y cuando empiezas a ver, cuando llegas a la noche oscura del alma, para mí es una de las cosas más difíciles. Lo voy a explicar después en un video donde explique los pasos, las etapas y cuáles son las... Todas pueden ser muy difíciles, yo creo que por definición todas son difíciles, pero yo creo que hay unas que son más difíciles que otras. El punto es que el despertar es eso, pasar a quinta dimensión es eso, es el despertar espiritual y de conciencia. Y es un proceso súper difícil, que yo quiero pensar que ahora en estos tiempos que la energía está muy acelerada y que todo se puede hacer muy rápido, pues lo podrías hacer rápido en cuestión de meses. Pero normalmente y antes, hace algún tiempo, este despertar llevaba años. Yo me he tardado alrededor de 5 o 6 años, 5 años, casi 6 años. Y conozco mucha gente que su despertar ha sido así, de 3 años, de 4 años, de 5 años, de 6 años. Entonces, pues es así, el despertar y pasar a 5D es un proceso muy difícil, muy complicado, muy duro, porque tienes que aceptar quién eres, aceptar que no estás bien, que tienes muchos problemas emocionales, psicológicos, y tienes que empezar a entenderlos, tienes que empezar a analizarlos, y ya, pues es todo un proceso, pero bueno, entender simplemente que estamos mal y que tenemos que cambiar ya es difícil. Y luego es soltarlos, que probablemente es una de las etapas más difíciles, y luego ya que los sueltas, entras a la noche oscura del alma, donde ya no eres 3D, pero todavía no eres 5D, ya no sabes quién eres, y ahí es donde, en la noche oscura del alma, es donde mucha gente se atora, es donde mucha gente se queda, porque es tan difícil, la noche oscura del alma es tan difícil que mucha gente dice, no, ¿sabes qué? Me regreso a lo que conocía, porque esto está tan duro, tan difícil, que no sé cómo voy a pasar esto. Estoy poniendo la mano aquí porque hay mucho aire y está el micrófono. Entonces, es muy duro, la noche oscura del alma es muy dura. Y luego viene el vacío y luego viene pues ya el regreso, ¿no? En fin, entonces, claro que tiene sus lados bonitos y sus etapas lindas y todo, pero en general es un proceso durísimo. Entonces, sí es un proceso interior, es un proceso que es contigo mismo, es un proceso que es largo y sobre todo difícil y duro. Entonces, por eso he dicho en los últimos videos que pues hay gente que no va a pasar, simplemente no todas las personas van a pasar y hay personas que deciden adelantarse y trascender y mejor regresar en otro cuerpo, en otra vida ya en 5D, ¿no? Entonces, eso es lo que es pasar de tercera dimensión a quinta dimensión, el despertar espiritual y el despertar de conciencia. Para mí son los dos juntos. Hay quien piensa que solo es uno o que es primero uno y luego el otro. Para mí son los dos y normalmente pues, van muy de la mano. Entonces, quería explicar esto porque siento que de repente nos pasa eso, que tenemos estas dudas, ¿no? Muy, muy fundamentales, muy, muy esenciales de, bueno, ok, estamos pasando de 3D a 5D, pero ¿y qué es eso? ¿Cómo se hace eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo se hace? ¿Cómo sé que lo estoy haciendo, que no lo estoy haciendo, en qué voy? Entonces ahora voy a hacer un video de las etapas, más o menos corto, porque hay mucha explicación de eso en muchos lados, en YouTube, en otras partes, en todos lados hay información del viaje del héroe y del despertar espiritual, pero bueno, me gustaría explicar los pasos, las etapas que básicamente todos vivimos, que además no es ciencia, entonces puedes vivir primero unas, luego otras, y luego te regresas, y luego, como dijo alguien que sigo y que me cae muy bien, a veces es el despertar del despertar del despertar, o sea, no se acaba nunca, ¿no? Entonces despiertas y luego vuelves a despertar, y tienes otra noche oscura alma. Normalmente esto es, tienes un gran despertar,
muy grande, muy fuerte. Y ya después, lo que viene en adelante, pues son, digamos, como otro despertar ya chiquito, ¿no? Y otro, y otro, y otro, y otro. O como dice otra persona que también me cae muy bien, que sigo, dice, son layers, estos son layers, ¿no? De tu persona, de tu forma de ser, de tu vivir, de tus heridas, de tus problemas, de tus traumas. Y es layer y otro layer y otro layer y otro layer y el layer del layer del layer del layer, ¿no? Entonces siempre encuentras otras cosas y más cosas y más cosas. Entonces, bueno, solo quería un poquito platicarles qué es pasar de 3D a 5D y es básicamente, y en suma, el despertar espiritual y el despertar de conciencia. Entonces, eso es todo. Gracias, bye. Déjenme sus comentarios, vayan a ver los videos en YouTube que están más completos y ya estoy subiendo estos largos en TikTok. Los estoy subiendo así horizontales, pueden voltear el celular y se ve horizontal, se ve mejor. Pero bueno, los hago así porque en YouTube pues es horizontal. Entonces, chequen los videos en YouTube y eso es todo. Gracias, bye. Déjenme sus comentarios, sus preguntas. Bye.